Hola amigos, buenas tardes. En este jueves 11 de septiembre de 2025, taller 195, en las manos de la divinidad. Tema muy bonito y elevado también. Saludo a CRL, que me lanza un piropo diciendo: me encanta tu sabiduría aplicando lo que aprendiste y tu gran sentido común y coherencia. Gracias. Angélica dice: hola, buen día, Fernando y compañeros buscadores. Así decimos aquí en México, a la hora que sea y solo en algunas regiones. Gris Díaz: hola, estimado hermano mayor y amigos buscadores. Siempre es un placer este encuentro. Les saludo desde Honduras. Aina Canet: buenas tardes, Fernando y compañeros del camino. Saludos desde Valencia. Suga 11: hola, Fernando y amigos buscadores. Buenas tardes, noches a todos. Saludos desde tierras manchegas. Miguel Ángel Medrano: buenas tardes, querido Fernando y compañeros buscadores. Saludos desde Guatemala. Juan Antonio: saludos, Fernando y amigas y amigos desde Santa Pola, Alicante. Bien, pues falta un minuto. Vamos a ver. Sí, efectivamente, falta un minuto. Vamos a ver qué tal, qué se os ocurre sobre este tema, que es, bueno, pues de cuidado, porque toca temas muy altos. Bonita Sariana: sí, es una cazadora, yo le llamo cazadora. Bien, pues ya son las 8, de forma que empezamos con este elevado tema. Como somos todos buscadores, buscamos la plenitud, buscamos parecernos a la divinidad, que es todo perfección. Vamos poco a poco, según el nivel del que partíamos cuando nos encontramos con estos talleres. Todos erais buenas personas, como vamos a ver aquí, y vais avanzando, vais mejorando. Lo notáis. Está muy bien, por tanto, el ser buscador y el mejorar. Hemos dicho que es no el objetivo de la vida, pero el vestíbulo del objetivo de la vida, de la existencia. El tener una mayor exigencia y buscar caminos de perfección. El que sea, uno cualquiera, pero que sea un camino de perfección. Lo que pasa es que quizás no vivimos muy convencidos o teniendo en cuenta en todo momento las características que unen a la divinidad con nosotros. Cómo ella actúa y qué nos tiene preparado. No lo tenemos en cuenta en todo momento el plan de la divinidad. Porque cuando yo he hablado del plan, desde los primeros talleres, pues hemos comentado de que el plan de la divinidad es bueno de cara a nosotros. Pero hemos hablado poco quizás de la influencia de ese plan en nosotros, las consecuencias que tiene ese plan en nosotros. Y quizás por eso nos resulta lejano, tan lejano como nos imaginamos a la divinidad, que está pues muy por encima de nosotros y muy arriba. Pero hay una importante consecuencia del plan de la divinidad, y conviene que nos demos cuenta de que estamos en las palmas de la divinidad. Nos sostiene en sus manos. Podríamos hablar casi literalmente, simbólicamente, por supuesto. Le somos tremendamente preciados. Tenemos un alto precio para ella. Para conseguir lo que quiere conseguir de nosotros, es por lo que creó la creación.
lo que creó el cosmos, para que haya unos seres que puedan recorrer el camino hacia ella. Porque si los humanos no existieran, la divinidad, pues hablando siempre simbólicamente, parece como que se sentiría sola, que no podría disfrutar con otros seres vivos, conscientes, sensibles, de las maravillas que ella ha preparado. Y entonces quiso compañía que participase. Y para que participase nos comunicó algunas, las más importantes propiedades de ella. Lo que conocemos como la mente superior y el cuerpo superior. Y yo no hablo del tercer elemento superior porque no tengo experiencia. Y yo hablo de lo que tengo experiencia y de lo que conozco bien. Lo otro, sé que existe, he conocido personas que lo disfrutan, pero no puedo enseñar sobre ello. Entonces, para darnos cuenta de las consecuencias que el plan de la divinidad tiene para nosotros, hablemos, por ejemplo, de un tema que es problemático para mucha gente, para muchísima, que es del final de nuestra vida. ¿De qué pasará cuando demos el último suspiro? Cuando nos muramos. Nosotros, con todo lo que ya hemos visto y con todo lo que estamos haciendo, estáis haciendo, ya hemos superado el miedo. A no ser que estéis recién llegados a estos talleres y no os haya dado tiempo más que de empezar un poco con una regla o con un par de reglas y ir notando a ver qué pasa. Pero si lleváis años, 2, 3 años, 4, pues ya habéis superado el miedo a la muerte. Ya sabemos que no hay castigo, que no hay ninguna amenaza en el más allá. De forma que miedo, no. Evidentemente, miedo no. Posiblemente haya muchos, bastantes, que tengan confianza. Confianza en que las cosas van a ir bien. Porque por su parte están poniendo lo que pueden, lo que buenamente pueden, con su nivel de evolución. Pero no es solo tener confianza. Yo he mirado en el diccionario, en este que tengo ahí, miento, ahí, es que en el espejo lo veo al revés. Pues he mirado lo que significa confianza. Y confianza viene, en cierto modo, de fianza, de fiarte a otro, fiarte a otra persona. Entonces, en esa confianza siempre hay un imponderable, un imprevisto, una posibilidad de que esa confianza falle, de que esa confianza sea equivocada, hablando de confianza en general. Entonces, no nos debe bastar con la confianza de que la divinidad nos procurará, con nuestra colaboración, un futuro feliz. No basta con tener confianza, debiéramos tener seguridad absoluta, porque la divinidad no puede fallar. No falla nunca la divinidad. Y es todo bondad. Tampoco puede fallar alguna vez o en algún concepto. Es perfección, es plenitud. Y está haciendo lo que ha querido hacer desde el principio. Compartir con unos seres vivos la felicidad que ella tiene. Y que no sea solo la única que disfruta de esa felicidad. Y ha querido compartir con miles de millones de seres humanos. Pero claro, cuesta superar una vida o una parte más o menos importante de la vida convencidos de que la divinidad castiga al que es desobediente. Si no haces lo que nos decían que había que hacer. Y claro,
eso pues ha calado más o menos en muchos que en los tiempos más jóvenes tuvieron esa creencia de que la divinidad pues premiaba pero también castigaba. Y eso pues no es así de ninguna manera. Y precisamente los más perjudicados de caer en esa creencia, en ese error, son las buenas personas, que son las que dieron fe a la corriente ideológica que había en la sociedad en la que nacieron. Los niveles 1 y 2, los niveles que no obedecen a la ética, no tienen ese problema, porque como no creen que haya nada, como creen que aquí se acaba todo, como creen que no hay Dios de ninguna manera. Eso es una tontería, dicen. El amigo invisible. Y califican de debilidad el tener confianza y fe en Dios. Lo califican como una debilidad. Es no entender la vida, no saber de qué va. De forma que las malas personas no creen que existe la divinidad y no la temieron nunca. Por eso siguen sin hacer caso a la ética, porque ¿para qué? Si no hay nada. Ni premio ni castigo. La negrura más absoluta, un agujero negro. Porque los que ahora son malas personas, los que no siguen la ética, eran niveles 1 y 2 desde la cuna. En ocasiones anteriores siempre fueron niveles 1 y 2, en todas sus existencias. Y nunca creyeron en la divinidad, ni en ningún tipo de castigo o premio. Eso, los que son por debajo de la ética, los que están por debajo de la ética. Pero ningún buscador de hoy en día, ningún buscador entre vosotros, ha sido mala persona en esta vida suya. No hubiera llegado a ser buscador de la verdad si hubiera nacido siendo mala persona. Seguiría siendo mala persona. Y seguiría en el nivel 1 o en el nivel 2 que estaba, o en el que estuviera, sin pasar por la meta volante de la ética. De forma que los que no creen en nada, pues tienen ventaja en esto de poder ser libres. Pero nosotros no. Y algún buscador, varios de nosotros, bastantes, sobre todo los que tienen más edad, o tenemos más edad, pues estuvimos parte de nuestra vida creyendo que había castigo después de la muerte. Y esa situación, se supera por etapas. Las que ya hemos dicho en otros talleres de cómo vamos subiendo por metas volantes. Y es claro que por ser buscadores estamos entre las mejores frecuencias para tener confianza y tener seguridad y dar gracias de que estamos en las mejores manos del cosmos. Que tenemos una suerte loca, porque nada menos que la plenitud está a nuestro favor. No solo a favor, sino volcada en nuestra felicidad. Nosotros somos, como se decía antes, la niña de sus ojos, el centro de la pupila, lo más preciado, con lo que ve, con lo que se abre la vida. Somos la criatura favorita y ha preparado todo para hacernos felices. Con la excepción, sí, ahora hablaremos, Antonio, con la excepción de los periodos de prueba que la divinidad ha dispuesto para que nos ganemos, para que nos acerquemos, para que cambiemos la forma de ser y nos acerquemos a la plenitud que ella tiene. Desde lejos, en la distancia, porque nosotros no podremos igualarnos a la plenitud divina. Pero
nos pareceremos mucho a ella, tanto como los seres humanos pueden parecerse a la divinidad, para que seamos lo más parecido a ella. Y para eso estamos aquí. Y para eso tenemos dificultades, porque no todo el mundo es así. Y hay muchas personas que son muy diferentes y tenemos que convivir con ellas. Y eso origina roces y problemas y disgustos y tensiones. Pero no solo depende de los que nos rodeen, depende sobre todo de cómo nos tomemos nosotros las cosas que hacen o dicen los que nos rodean. Y ahí está, entre otras, el no dejarse afectar. Porque dejarnos afectar por personas que están en un tremendo error, de que no hay divinidad, de que no hay trascendencia, de que no hay ni premio ni castigo, que después es un agujero negro y que ahí no hay nadie. Bueno, pues dejarnos afectar de personas que defienden eso porque nos digan lo que sea, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Por eso debiera ser un pensamiento recurrente y una especie de meditación de vez en cuando, el darnos cuenta de en las manos de quién estamos y agradecer por esa voluntad que tuvo la divinidad para estar en compañía, para estar acompañada de los humanos. Y así entenderemos lo que significa estar en manos de la divinidad. Y nos uniremos más a ella porque comprenderemos la unión que ella ha querido con nosotros. Agradecer. Agradecer. Y otra cosa que también es importante de cara al entorno, de cara a los que nos rodean, es que la seguridad de que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros nietos, los sobrinos, aunque algunos de ellos sean ignorantes, poco evolucionados, tengan fallos, no respeten a sus hermanos, a los demás, no tengan el sentido del deber o no tengan criterio propio y se dejen llevar, o no tengan la ética y actúen mal, sin reprochar, sin ver, sin captar el error que cometen cuando no siguen la ética, no tengamos preocupación por ellas, no suframos. Y uno ya sabe a quién me dirijo. No suframos, no lo pasemos mal, porque nuestros hijos no tengan el nivel de evolución que tenemos nosotros, incluso estén muy lejos, porque aprenderán, mejorarán, evolucionarán. No cuando tienen 30 o 40 años, que todavía son muy jóvenes, no han pasado la vida, no han llegado al final de la vida y a darse cuenta de qué han recolectado en esa vida, qué han cosechado, qué han ganado, qué fruto han sacado de la vida con su esfuerzo personal. Y si entonces no han mejorado y siguen siendo niveles 1, 2, 3A o 3B, pues van a quedar y van a darse cuenta de que abandonan la vida con muy pocos frutos y que la vida vivida así les puede entrar la duda de si tiene sentido, de si merece la pena vivirla, de si no hay una forma de ser más feliz cuando uno tiene 75, 80, 85 años. Y esa reflexión se irá con ellos y allá seguramente servirá para que vean la posibilidad de un cambio.
Y no lo habrán conseguido aquí, a la vista nuestra, pero lo conseguirán en otra bajada que hagan. Y si no en esa, en la siguiente. Porque tenemos todas las ocasiones que haga falta. Todas las ocasiones que nuestra poca atención, que nuestro poco desvelo por las cosas importantes les ocasione. Y volverán y mejorarán. Y llegarán a ser buscadores. Y tendrán las mismas características que tienes tú, buscador, que esto escuchas. De forma que no hay que preocuparse por los hijos que no tienen evolución clara. No hay que preocuparse. Nos ha tocado porque ellos nos eligieron, por algo lo harían y tenemos que cumplir con nuestro trabajo con ellos, que es apoyarles, sin darles la lata, pero apoyarles para que, y darles ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra forma. De otros temas distintos, mi padre me decía, yo lo recuerdo muy bien, nunca pasa nada. Él no se refería a temas elevados ni cosas de estas, se refería a cosas mucho más materiales. Una enfermedad, un trabajo que se tambalea, ese tipo de cosas. Y decía, nunca pasa nada. Y es cierto, tenía mucha razón. De forma que apliquémoslo nosotros a los temas importantes con los hijos y pensemos, estemos tranquilos, porque nunca pasa nada. Nadie va a dejar de acceder a los altos niveles de la meseta. Los hijos también. Y esto es el tema de hoy. Voy a saludar a los que antes no he llegado. Sí. A Z dice, buenas tardes, noches a todos. El Piti Martínez, hola Fernando y amigos buscadores. Saludos desde Buenos Aires. Luis María Blanco Aguirrezábal, buenas tardes a todos. Hernán Torres, hola Fernando, saludos amigos buscadores. Spide Dram, buenas tardes. Antonio Cámara, entiendo que no hay castigo, pero sí consecuencias. Claro. Las malas acciones, las acciones equivocadas, los comportamientos desastrosos, sin haber superado casi ninguna meta volante, originan, en consecuencia, una vida amargada. Una vida, por eso, están siempre de mal humor y están siempre enfadados y están sacando faltas a todo el mundo. Porque les parece que el sacar faltas a todo el mundo a ellos les da una categoría, una autoridad, una supremacía de que ellos se dan cuenta de los fallos de los demás. Los suyos no existen, pero se dan cuenta de los fallos de los demás y es una consecuencia directa del bajo nivel de evolución. O sea, que el bajo nivel de evolución, Antonio, como bien dices, trae consecuencias adversas para las personas. Y eso repercute en su salud y en su calidad y cantidad de vida. Y la rebaja. Pero, claro, eso es lo que se busca uno si no estudia, si no trabaja, si no se preocupa de lo más importante, del objetivo en la vida, que es mejorar. Así que sí, efectivamente. No hay castigo eterno. Los castigos nos los damos, se los dan a ellos mismos durante el tiempo que están aquí. Pero claro, lo pasan mal, porque en negatividad no puede haber felicidad. Y los que son tremendamente negativos son tremendamente infelices. Y no saben salir de ese círculo vicioso. Y así termina la vida. Pero hay más. Y por tanto, pues mejorarán, se darán cuenta del error, cuando sea. Nosotros no lo veremos. Pero lo importante es el final que tengan. Y todos tenemos el mismo final, que es allá arriba. Dice Miguel Ángel Medrano, tan solo hablar de la divinidad me hace vibrar el corazón.
Su plan, hacernos como ella. Vivir la plenitud. Estar en felicidad, en paz interior, en estado positivo el mayor tiempo posible. Lograr contacto. Sí, efectivamente. Efectivamente. Es bueno esa cualidad de vibración, de sintonía, de resonancia. Miguel Ángel, es muy bueno. Y lo que dices es ni más ni menos la realidad. Hacernos como ella, vivir la plenitud, paz interior, felicidad, en estado positivo el mayor tiempo posible. Y cuando se llega a la meseta porque se han desarrollado las dos capacidades superiores que yo conozco, entonces esa felicidad, esa paz, esa armonía no se pierde nunca. Ni aunque haya sacudidas fuertes en la vida, no se pierde nunca. Uno no está igual de pimpante, de bromista, si tiene un peso grande encima, pero tampoco está hundido, tampoco está de mal humor. Ya pasará. Y claro, con el recurso al contacto, pues entonces las posibilidades son enormes, son totales. Dice Spiridram, a mis 7 años tenía miedo a la muerte. Se lo planteaba a mi madre y entonces ella me llevó al psicólogo. No lo hizo para no escucharme, al contrario, pero se preocupó. Ya a los 9 años ella murió. Y sigue, Spiridram. El día que murió, noté que estaba en algún lugar protegiéndome. No volví a tenerle miedo a la muerte hasta que llegué a mi supuesta noche oscura del alma. Hoy no le tengo miedo a la muerte para nada. Claro, es que a los 7 años el niño no tiene defensas. Oye, y yo, pues, me fui a verle. No me causó una gran impresión. Pero entonces supe de la muerte, pero como algo ajeno, algo que les pasaba a otras personas. Yo era, pues quizás más mental, Spiridram, y no me planteé ni siquiera las consecuencias de la muerte y mucho menos miedo. Quizás fue ligereza, despreocupación, o que aún pues no me daba cuenta del significado de las cosas que pasaban a mi alrededor. Pero de todas formas, eso es un síntoma de gran sensibilidad. Y es positivo. Claro que tu madre no se quiso evitar el dar cara, sino que se preocupó. Claro, de que un niño tan pequeño tuviera esos pensamientos, esas precauciones. Y es bueno, o la única cosa buena o quizás que salió, que tuvo como consecuencia su marcha allá arriba, es que no volviese a tener miedo a la muerte, porque sabes que ella estaba allá. Claro. Cuando avanzamos mucho en el camino, cuando avanzamos lo suficiente, el miedo a la muerte queda atrás definitivamente. Yo a lo que os animo es a que enfoquéis la parte positiva de nuestra situación en las manos de la divinidad. Y digo así esa frase para hacer la gráfica y nos demos cuenta realmente. Y eso puede cambiar nuestra relación con la divinidad, puede mejorar.
puede mejorar, hacerla más cercana. Que no sea algo, digamos, teórico, que está muy bien, pero que no le damos importancia, que no lo incluimos en nuestra vida. No, incluyámoslo en nuestra vida. Esa es la moraleja del taller de hoy. Y sigue Spiridram. Bueno, de otro tema distinto. A mí también me hizo vibrar mientras escuchaba la exposición de Fernando y me he limpiado de las tribulaciones otorgadas por mi jornada laboral altamente intensa. Bueno, pues menos mal, menos mal. El tema laboral, claro, es importante, es importante. Yo deciros que he pasado por tribulaciones tremendas en el tema laboral. O sea, a ningún buscador le va la vida como un sueño. No. Hay problemas y problemas serios. Y más en mi generación, que generalmente solo trabajaba un miembro de la familia. No trabajaban los dos, trabajaba uno. Y claro, si ese se quedaba sin empleo, pues el asunto era tremendo. Porque entonces no había las prestaciones de desempleo que hay ahora. Realmente yo no sé cómo estaban, porque no las utilicé, pero no eran tan organizadas y tan bien llevadas como son ahora. De forma que sí, tribulaciones vais a tener, adversidades vais a tener, pero está en cómo las enfoquéis, cómo las sepáis llevar, cómo las trabajéis, cómo las elaboréis. Siguiendo a Epicteto, que lo que es de ellos quede en ellos. Otra cosa son decisiones que te pueden afectar. Y entonces ahí hay que poner la coraza mental, la mente inferior y estudiar, analizar las posibilidades y buscar la salida más conveniente. Dice Suga, sí, Miguel Ángel, esa emoción se contagia. Bueno, pues me alegro, me alegro. Hernán Torres dice, Fernando, ¿por qué muchos niños trascienden tan pronto sin tener muchas opciones de aprendizaje en esta vida? Ya, sí, sí. Bueno, eso puede ser muy bien como prueba para su entorno. Como prueba para su entorno. Para sus padres. Porque, fijaros, la importancia que arriba se concede a la vida. Cuando posiblemente se pidan voluntarios para vivir 1 año, 2 años, 7 años. Y para no poder aprender casi nada. En esa condición de mente muy poquito desarrollada. Y corazón igual. Entonces, no es de extrañar que partiendo de un nulo valor a la pérdida de la vida, el plan sea hacer aprender, enseñar a los padres. Pero tenemos que cambiar para eso nuestra importancia vital que damos a la vida. No se la dan allá. Se la dan aquí, máxime la gente que no sabe, la gente que no se ha preocupado, que no vive en la realidad y que cree en caminos incompletos, lo que les dicen allá. Pero también, como consecuencia de esto, del tema de hoy, podemos decir que no importa nada de lo que nos ocurre en este mundo. No importa.
no tiene ninguna trascendencia, porque lo que no se haga en esta ocasión se hará en la siguiente, o en la otra o en la otra. Porque nadie es, sobre todo si está bien aconsejado, abajo o arriba, nadie es capaz de perseverar en el error una y otra vez y otra y otra y otra y otra. Y esos cercanos familiares ya han perseverado 6 o 7 veces. De forma que démosles un voto de confianza. Y el plan de la divinidad, Hernán, que aprendan sus cercanos. Que aprendan sus cercanos. Creo. Gris Díaz. Sentir estar en las manos de la divinidad es tener la convicción profunda de permanecer constante y con paciencia en el camino de la evolución. Y poco a poco vamos obteniendo los frutos. Efectivamente. Ya sabéis que hay el punto de no retorno. Y los que lleváis 4 años o 3 aquí, en estos talleres, ya habéis pasado el punto de no retorno. El punto de no retorno, el retorno es el retorno a lo de antes, a la forma de vida de antes, sin preocuparte de nada de evolución y de mejora. Eso no está en peligro en los que lleváis tiempo aquí. Y por eso, pues, se van obteniendo frutos. Y cuantos más frutos se obtienen, más seguridad hay de que el punto de retorno ya ni se ve de atrás que queda. Y hay que tener paciencia. Eso sí que os hace falta. Hay que tener paciencia para soportar la adversidad el tiempo que dure y ser nosotros más duros que ella. Que no nos saque de quicio, que no nos descontrole, que recuperemos el control en el menor tiempo posible, unos pocos días o muchas horas, pero no muchos días, y menos muchas semanas. Dice AZ, empiezo a ver que no tiene sentido sufrir por las personas queridas que no son buscadores ni siguen la ética, por mucho que vea cómo se hacen mal o dan mal. Me he visto a mí sufrir y salir de ello. Ellos también lo harán. Efectivamente, AZ, efectivamente. Una de las pegas, de las debilidades de las buenas personas es si son fuertemente emocionales y viven con gran intensidad las adversidades y las angustias y los trabajos excesivos de sus seres queridos. Pero eso es si no son buscadores. Y entonces, ¿eso qué solución tiene? Por parte de la persona que es buscadora y que está cerca, pues es una ocasión para que ella practique el no dejarse afectar. Porque el corazón sirve para disfrutar, pero no debe empleársele cuando lo que está haciendo es sufrir. Y entonces debe dejarse el corazón en silencio y funcionar con la mente. Acallar el corazón y funcionar con la mente. Y ver que efectivamente, como dices muy bien, no tiene sentido. No tiene sentido sufrir. Es un fallo del buscador. Podrá confundirlo con cariño, con preocupación, con quererle, pero no tiene sentido real.
no se consigue nada con ello, más que el buscador sufra y lo pase mal. Va inherente. O sea, el no seguir la ética trae como consecuencia inmediata, al mismo tiempo, el que se perjudican y perjudican a otros. Pero perjudican solo al que no sabe aplicar la regla de no dejarse afectar. Al que no ha estudiado, al que no se ha dedicado a buscar un camino de verdad, un camino completo. Y así a lo mejor busca. Pero el corazón es un mal instrumento para hacer frente o para trabajar con adversidades. Es un mal instrumento. Enhorabuena por salir de ello, la Z. Y efectivamente, ellos también lo harán. Hace falta pasarlo mal durante un tiempo para darse cuenta. Me refiero no a buscadores, sino a los que no lo son. Hace falta pasarlo mal durante mucho tiempo para que en momentos de tranquilidad, de soledad, de reflexión, te des cuenta y te pongas en duda. Lo que les hace falta a los que no son buscadores y están muy alejados es dudar. En primer lugar, dudar de si están acertando con su vida, con lo que la vida les da a cambio, con el pago que reciben, para que se den cuenta de que quizás no, quizás la vida no les satisface, no les paga bien, porque ellos no hacen las cosas bien. Ojalá duden, ojalá duden. Sería el primer paso. Dice Juan Antonio, convencido de que estás en el camino apropiado y que no tiene marcha atrás. Es una gozada, claro, claro. El punto de no retorno se alcanza tanto antes, o sea, más pronto, cuanto más alto es el punto de partida en el nivel de evolución del que se ha acercado a un camino completo. Cuanto más maduro está, cuanto más evolucionado está, más pronto capta esa seguridad que da el camino completo. Y saber que puedes consultar al hermano mayor si tienes dudas, si algo no te encaja, puedes consultar y su mente superior te va a decir la verdad y vas a dejar de tener dudas. Y por eso es la obligación de todo el que llega allá arriba a la meseta, es enseñar. Y gratis, porque a nadie le cuesta dinero, al menos aquí. Entonces, por eso yo suelo decir que no deis las gracias. No deis las gracias. Es obligatorio. Voy a decir, pobre de ti, si no divulgaras, si no enseñaras el camino a otros, si no dieras servicio. Pero eso es imposible, porque el que está bien orientado, con las metas volantes pasadas y con las capacidades superiores desarrolladas, no puede ser egoísta y quedárselo todo para él. Es que no puede. Funciona entonces la convicción profunda de la que hablaba Gris, de que eso no se puede hacer. Y la esencia te pide que des servicio. Sin posesión alguna, sin posesión ideológica, al que se preste, al que se interese, pero dar servicio. Un buscador que desarrolla las capacidades superiores no puede dejar de dar servicio a todo el que se interese. Y él ya tiene criterio con la mente superior para distinguir eso, una cosa de la otra. Bien, pues hoy hemos acabado antes, os parece que vamos a acabar antes. El tema ya sé que era muy elevado y quizás no se presta a muchas aclaraciones, pero el próximo día seguiremos con temas quizás menos elevados. Dice Claudia Barba,
Gracias a este camino he puesto voluntad para crear mi coraza mental. He cambiado mucho. Me estoy equilibrando a ser más mental. No soy la misma y es bueno. Sí, efectivamente. Efectivamente. Por eso yo he añadido el poner en marcha la mente inferior, los emocionales, y el corazón inferior, los mentales, lo he añadido a las tareas que hay que hacer antes de las capacidades superiores, porque me he dado cuenta por experiencias de estos últimos años que las personas muy emocionales lo pasan muy mal si tienen disgustos, adversidades fuertes, y lo pasan mal en el día a día, porque el corazón les hace sufrir mucho. Y por eso hay que saber dejar callado el corazón y poner en marcha en efervescencia la mente inferior, para que analice y para que sintetice y para que logre soluciones, para que encuentre soluciones. Y entonces, efectivamente, Claudia, una no es la misma, porque es solo desconocimiento. Todas las personas emocionales sois capaces de poner en marcha la mente. Y sobre todo, si sois sensitivas. Si sois sensitivas y muy emocionales, tenéis un gran peligro de que el corazón os juegue malas pasadas cuando en la vida hay adversidades. Por eso es fundamental poner en marcha la coraza mental, la mente inferior. Y a eso dedicaremos, cuando acabemos, que estamos ya casi acabando, los talleres sobre metas volantes y niveles, a eso nos dedicaremos, a lo que falta de la preparación. Reglas, círculos y capacidades inferiores poco utilizadas. Eso es lo que nos falta. Dice Gris Díaz, cuando logras que no te afecten las personas más cercanas, tu casa, te dicen que sois egoísta y que te has vuelto fría, que no les importas. Cuando logras que eso no te afecte, es un gran paso. Sí, efectivamente. Efectivamente. Y la opinión, el juicio de los que no están en el camino, en un camino auténtico, completo, es fácil que lleguen a esa conclusión de que te has vuelto fría, de que no te importa, porque, bueno, nadie les ha dicho que utilizan demasiado el corazón para lo que no conviene y siguen utilizando el corazón y siguen sufriendo. Y si ven a alguien que no sufre, pues entonces la conclusión elemental es que no les importas. Cuando realmente estás usando el instrumento adecuado para hacer frente al problema que tienes. Y eso es un gran paso. Por eso yo lo metí como tarea pendiente para antes de atacar el corazón y la mente superior. Porque antes de atacar las capacidades superiores tenemos que estar perfectamente fuertes, firmes y seguros en las capacidades inferiores, usándolas para todo lo que pueden dar de sí. Así que esta intervención vuestra me sirve mucho para que se vea la importancia de que los mentales pongan en marcha el corazón inferior y las emocionales pongan en marcha la mente inferior, que es la coraza mental. Dice Gris, es ahí donde se pone en marcha la coraza mental, sí, con la mente inferior. Y ya digo, y si los que sois sensitivos, más o menos sensitivos, aseguraos muy bien de que la mente inferior os funciona a la perfección, porque existe la posibilidad de que a los sensitivos les pueda el uso del corazón inferior. Y en circunstancias adversas, pues el corazón inferior hace sufrir mucho. Lo decía hace poco uno de vosotros.
Así es, Luis y Fernando. Bien, pues así es, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces. Gracias, Cei, gracias.